La literatura clásica. Esta empieza en el siglo XX a.C., se da entre la Mesopotamia, Grecia y la India. Su estilo era un poco sofisticado y complejo, y su enfoque era hacia los temas como la tragedia, la filosofía y la comedia. Una de sus características principales era la instauración de modelos literarios, humanismos y belleza, y la universalidad. Y uno de sus autores principales o los más destacados del género fueron Homero, Sófocles y Aristóteles. Literatura medieval va desde el Imperio Romano hasta el siglo XV. Lo que buscaba esta literatura era relatar los 1000 años del medioevo. Una de sus características principales era que la literatura era profana y religiosa, y la mayoría de sus textos eran anónimos con una marca de veracidad muy profunda. Sus autores principales o más destacados fueron Turoldo, Geoff Chaucer y Giovanni Boccaccio. La literatura moderna. La literatura moderna va desde el Renacimiento y el siglo XVII. Lo que quería resaltar era el cambio cultural de la sociedad de la época a través de las obras que exploraban la individualidad. Sus características principales eran su renovación cultural, la variedad de géneros que había en ese entonces, el individualismo, como se comentó anteriormente, la subjetividad, la política, la naturaleza y la emoción. Unos de sus autores principales son Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Voltaire. Entramos a los subgéneros de la literatura moderna. Entre estos está la literatura renacentista, que va desde el siglo XV hasta el siglo XVI. Lo que se buscaba era la sinceridad para expresar los sentimientos profundamente y de una manera un poco religiosa. Uno de sus autores principales son Nicolás Maquiavelo y Petrarca. Luego seguimos con la literatura barroca. Esta va desde el siglo XVI hasta el siglo XVII. Lo que se hacía era ver la vida como una lucha o una idea del desengaño, y sus autores principales eran John Milton y Giovanni Battista Marini. Y por último pasamos a la literatura contemporánea, que se dio a finales del siglo XIX, entre 1939 y 1945. Este reúne todas las tendencias literarias de los últimos siglos, como lo social, lo político y lo económico. Una de sus principales características eran las variantes del realismo, el homenaje a lo tradicional y el interés por lo alternativo. Unos de sus autores principales eran Jean Paul Sartre, Albert Camus y Primo Levi.